Gloria a Jesús, aleluya. Muy bien, en esta mañana, queridos hermanos, quisiera hablarles algo de comunicación. Espero que no haya aquí ningún ingeniero de telecomunicaciones, como Juan es agrónomo, ¿no? Entonces por ahí no me va a pillar mucho, lo he pensado. Quisiera que viésemos una imagen. Miren, ¿saben qué es eso? Eso es lo que llamaban ladrillos. Era tan grande, eso es el primer móvil, de los primeros móviles que salieron. Solamente, por supuesto, lo tenían las personas más importantes porque costaba una pasta. Pero era grande, que parecía como si te pusieses el zapato aquí en la oreja, así eran de grande, y por eso lo llamaban ladrillo. Esa fue la primera generación de móviles que conocimos en España y en el mundo. Después vino una segunda generación, algo más chiquito ya, ¿verdad? Algo más chiquito. Algunos tenían antenas, seguían teniendo, otros no. Pero bueno, estos ya fueron de segunda generación, o sea que ya se había reducido y eso. Después vinieron otros, a ver si lo encuentro por aquí. A ver. Vinieron después estos que ya eran, fíjense qué cosita, ¿no? Más pequeña, estos se abrían, pero solamente estos fueron tercera generación y solamente podías hablar, no podías hacer otra cosa, igual que los primeros, solamente podías hablar por teléfono. Estos fueron ya los de tercera generación, eran mucho más chiquititos y se lo vendo después si quieren. Y después vinieron ya los de cuarta generación. Cuarta generación venían a ser estos. Y estos ya se caracterizaban porque ya tenían Bluetooth, se podían conectar a otros aparatos, aparte de llamar por teléfono, tenían lo que llamamos aplicaciones, en fin, toda ya una serie de... una serie de cosas, ¿no? Esto era la otra generación. Y por último, pues llegaremos a los que solemos tener todos, los que tienen ustedes, estos más grandes, más pequeños, pero fíjense ya que estrechitos y todo eso, ¿no? O sea que ya tienen muchas más aplicaciones y muchas cosas. Y seguro estos ya van por cuarta G o quinta G de los que ustedes tienen. Arriba les pondrá un simbolito que pone 4G o 5G, depende de cada una de las cosas. Pero claro, ustedes pueden decirme, oiga, yo no he venido aquí para que usted me hable de móviles, ¿no? Porque para eso me voy a alguna exposición o a algún otro sitio. No es mi intención darles un cursillo de los móviles ni de nada de eso, pero sí hablarles de algo tan importante como es la comunicación. La comunicación. Entiendo, hermanos, que el objetivo en distintas generaciones durante estas últimas generaciones que estamos viviendo ha sido facilitar la comunicación entre personas. Y creo que las comunicaciones que vamos a considerar en esta mañana tienen una propiedad muy diferente. Las comunicaciones que vamos a considerar en esta mañana, que yo he llamado 2G, tienen la particularidad de conectar el cielo con la tierra. Y yo quisiera, verdad, que meditásemos un poco en esta comunicación, que yo la he llamado 2G. ¿2G por qué? Pues porque los dos lugares, ¿verdad?, en los cuales surgieron, en los cuales tuvieron lugar, comienzan precisamente por G. La primera G la encontramos precisamente allá en el libro, si vienen conmigo, al libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer los versículos desde el 36 hasta el 46. Mateo, capítulo 26, versículos 36 hasta el 46. El lugar esta primera G se llama Getsemaní. Es el nombre, ¿verdad?, del huerto en el Monte de los Olivos, al cual, ¿verdad?, el Señor Jesús se reunía frecuentemente con los discípulos. Y la verdad es que creo que nos ha dejado un ejemplo, no solamente nos cuenta la historia, este pasaje que vamos a leer, sino creo que nos comunica algo. Una cosa es saber historias de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús, queridos hermanos. Y creo que lo que nos transfiere este nombre, Getsemaní, tiene mucho, ¿verdad?,
de lo cual quiere comunicarnos para que conozcamos mejor a Jesús. Leemos allí la palabra de Dios y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Oramos un momento. Señor, muchas gracias por lo que tú, por tu Espíritu Santo, Señor, transmites a cada una de nuestras vidas, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús, porque el anhelo profundo de nuestro corazón es conocerte a ti cada vez más, Señor Jesús. Es amarte más, Señor. Es entender la obra de amor que tú hiciste por nosotros allá en la cruz del Calvario. Señor, y te pedimos que en esta mañana podamos verdaderamente captar eso que tú quieres enseñarnos, quieres comunicarnos a cada uno de nosotros a través de tu santa y bendita palabra. Señor, que verdaderamente como pueblo tuyo que somos, Señor, seamos sagaces para descubrir las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros en esta palabra. Padre, gracias por todo. Y en esta mañana, mientras que estamos aquí reunidos, Señor, y tú estás presente aquí en medio de cada uno de nosotros, te pedimos, Señor, que tú obres y que tú extiendas tu mano de poder, de amor y de misericordia. Señor, sanando a los enfermos, Señor Jesucristo, ayudando a los que están débiles, deprimidos, fortalécelos tú con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Obra tú, Señor Jesús, aleluya, en cada una de nuestras vidas, conforme a tus muchas misericordias. Oramos especialmente por Anita, Señor, la madre de nuestra hermana Angelita y de Ani, Señor. Te pedimos que tú la bendigas y que pongas tu mano todopoderosa sobre su vida. Padre, muchas gracias por todo. Oramos por los pastores, oramos por Paco, oramos por Dorcas, Señor, por su familia, para que tú los bendigas, les des no solamente descanso de cuerpo, sino descanso de espíritu, Señor Jesús, que puedan ser renovados, Señor, para que puedan seguir ministrando tu santa y bendita palabra a cada uno de nuestros corazones. Señor, muchas gracias por todo. Bendice a los hermanos que no están aquí en esta mañana, tal vez por el motivo de vacaciones o cualquier cosa. Tócales tú con tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Amén, hermanos. Pues Getsemaní, como les decía antes, hermanos, era el nombre del huerto en el Monte de los Olivos, donde el Señor Jesús se reunía frecuentemente allá con sus discípulos. Su significado es, lo que significa Getsemaní es prensa de aceite. Y si hay allí alguien que fue oprimido, machacado, ese fue el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y veremos, hermanos, las cosas tan buenas que podemos aprender de esa actitud de Jesús que tuvo allá en ese huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y saben, eso me hacía recordar una cosa, Monte Olivos, Monte Olivos. Dentro de poco vamos a tener nuestro retiro de iglesia. ¿Ya estás apuntado? ¿Uno nomás? Pues con uno no vamos, ¿eh? Porque necesitamos, me parece, 35 de mínimo, ¿no, José? 35. Bueno, pues aquellos que no se han apuntado,
esto es un momento de la publicidad como en la televisión, ¿verdad? Que se apunten, hermanos, que se apunten, ahí está nuestro hermano José María Mangas. A ver, ponte de pie por si alguien no te conoce. Yo creo que todos le conocen, pero bueno, apúntense, hermanos, apúntense. Sin duda que nuestro retiro de iglesia son una bendición para cada una de nuestras vidas. Nos permite convivir unos días en armonía, queridos hermanos. El Señor nos ministra con su santa y bendita palabra, así es que apúntense, ¿verdad? Bueno, dicho esto, volvemos a Getsemaní, hermanos. ¿Y qué nos comunica Getsemaní? ¿Qué nos comunica esta primera G que he llamado yo, verdad? ¿Qué nos comunica cada una de nuestra vida? En primer lugar, hermanos, yo veía que es un lugar de oración. Jesús les dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Voy allí y oro. Y Getsemaní es el lugar de la oración, queridos hermanos. Es el lugar donde Jesús está expresando su humanidad. Sabemos que, o nos han dicho muchas veces, hemos aprendido que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y nada como en Getsemaní, ¿verdad?, nos transmite lo que era la humanidad de Jesús. Porque allí Jesús está expresando los sentimientos de su alma. Dice, mi alma está muy triste, dijo Jesús, hasta la muerte. Y, queridos hermanos, allí está hablando con su Padre Celestial. Por eso yo digo, qué bueno es que tengamos nosotros un lugar de oración, un lugar donde podamos expresar al Señor nuestros sentimientos. A veces serán sentimientos de alabanza, pero a veces también serán sentimientos de tristeza, donde el Señor, no entiendo lo que me pasa, pero esto es lo que me pasa. Y allí Jesús, queridos hermanos, ¿verdad?, en ese lugar, cuando la tristeza, la angustia están embargando el corazón del Señor Jesús, Él tiene un lugar. Voy allí y oro, voy allí y oro. Y creo que Jesús nos está enseñando un camino, está apuntando un camino. Y ojalá, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, al igual que el Señor Jesucristo, tengamos un lugar de oración a solas, privado, donde podamos hablar con el Padre Celestial y donde verdaderamente podamos expresar los sentimientos que hay dentro de cada una de nuestras vidas. En segundo lugar, queridos hermanos, Getsemaní es el lugar donde Jesús nos recomienda velad, vigilad. Y tal vez nos podemos preguntar, ¿pero por qué vigilar? ¿Por qué vigilar? Pues hay momentos ante los cuales, hermanos, Dios nos pide estar vigilantes. Dios nos pide que estemos no solamente con los ojos físicos abiertos, sino con los ojos espirituales abiertos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en el versículo 41 hemos leído que Jesús les dijo, velad, vigilad, para que no entréis en tentación. Y, hermanos, sabemos, la Escritura nos dice que hay alguien que está rodeando alrededor de nosotros, ¿verdad?, que es el enemigo. Es como un león rugiente, que si puede nos va a devorar. Por eso, queridos hermanos, necesitamos estar atentos. Y cuando llegan esos dardos de fuego del maligno a nuestra mente o a nuestro corazón, es bueno que cojamos el escudo de Dios, el escudo de la salvación, cojamos el casco de la salvación, el escudo de la fe, y podamos verdaderamente estar abiertos, estar vigilantes para que no caigamos. Muchas veces tendremos tentaciones, queridos hermanos, pero Jesús, según nos dijo, hay que estar vigilantes para no caer en la tentación. Es decir, que esa tentación no repercuta en una derrota para nuestras vidas. A veces que nos perjudique a nosotros, pero a veces puede ir más allá, porque puede perjudicar también a los que nos rodean, con los cuales convivimos, padres, hijos, familiares, entidad social como los trabajos o algo así. Y, queridos hermanos, es importante. Jesús dijo, vigilad. Y también otra de las cosas por las cuales tenemos que vigilar es ante la hora de la segunda venida de nuestro Señor. Y si leemos en Marcos capítulo 13, el versículo 36, Marcos 13, versículo 36, dice, está refiriéndose a la segunda venida del Señor, dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y ¿eso qué significa? ¿Que no podemos acostarnos? No.
Nuestro cuerpo Dios sabe que nos ha creado, Dios que nos ha creado, sabe que necesitamos un descanso para regular nuestro sistema nervioso, para descansar, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Pero se trata de un dormir espiritual. Hay veces que estamos dormidos espiritualmente y parece que, bueno, nada de lo que ocurre a nuestro alrededor parece que va con nosotros. Y yo creo que si hay alguien que debe estar despierto, ese es un hijo de Dios, es un siervo del Señor Jesucristo. Frente a las necesidades, frente a los problemas que puede haber en esta sociedad, creo que necesitamos estar despiertos. Pero sobre todo, ante la realidad de que Jesús va a volver. Jesús va a volver, queridos hermanos. Lo mismo que estaba profetizado que vendría el Señor Jesús y vino para cumplir su obra por nosotros de amor allá en la cruz del Calvario, Jesús volverá de nuevo, sin relación ya con el pecado, para levantar a todos aquellos que son sus hijos. Así es que, hermanos, vigilemos, estemos atentos, despiertos, no estemos dormidos dentro de cada uno de nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, un ejemplo, ¿verdad?, de lo que significa estar despierto lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Cuando nació el Señor Jesucristo, dice que había allí, en los alrededores de Belén, pastores que, dice, vigilaban y hacían las vigilias de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de una cosa natural. Allí tenían ovejas a su cargo, esos pastores. Y entonces, ¿por qué tenían que estar vigilantes? Porque siempre hay algún lobo que puede rodear o cualquier cosa. Y basta que el pastor que le tocaba el turno de vigilar, ¿verdad?, pues diese la voz de alarma, allí sus compañeros, y yo no sé cómo, pero ahuyentarían al lobo o a la fiera que iba a amenazar a su rebaño. Me acordaba, por permanecer precisamente estos hombres despiertos, dice que tuvieron la gloria de ver la aparición de los ángeles que les anunciaban que el Salvador había nacido y que había traído buenas nuevas de parte de Dios para con nosotros, los hombres aquí en la tierra. Amén. Vigilantes, estaban guardando las vigilias, es decir, primero te toca a ti, luego te toca a ti, y luego le toca al otro, luego ya me toca a mí. Y esto me hacía recordar, queridos hermanos, aquellos antiguos, somos antiguos ya, los que hicimos el servicio militar. Y me hace recordar, ¿verdad?, cuando estaba yo en el centro de instrucción de reclutas, que se llamaban así los CIR, allá en Colmenar Viejo, en Madrid. Y me tocó una vez lo que se llamaba imaginaria por la noche. Es decir, allí te daban un arma y allí tenías que estar dentro del cuartel, paseando. Bueno, allí vi yo cosas tremendas mientras que vigilaba aquello, o trataba de vigilar, porque había una zona muy oscura donde, bueno, había que recorrer todo, ¿no? Y allí veías las cosas más sorprendentes. Veías a uno que estaba perfectamente dormido, pero que estaba así. Saludar, estaba dormido. Pero todo lo que le habían enseñado durante el día, allí estaba el hombre. Saludar, dormido, tumbado en la cama y levantando la mano así. Bueno, yo dije, madre, digo, como todos estos se pongan así, digo, aquí es para salir corriendo. Pero había alguien que estábamos vigilando, que estábamos guardando los turnos, ¿verdad? Íbamos uno tras otro, oye, que te toca a ti cuando se cumplían las, no sé si eran 2 o 3 horas que hacíamos, y le tocaba al otro. Hermanos, vigilar es importante. Y Getsemaní es el lugar donde Jesús nos recuerda, nos recomienda la necesidad de vigilar, de no estar dormidos, de estar atentos ante la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Quiero que he dado algunos versículos. ¿Alguien tiene, por ejemplo, Lucas 12, del 35 al 38? Leonel, por favor, voz alta, fuerte, clara. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue guiando, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirán, y hará que se sienten a la mesa, y vendrán a servir. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.
Amén, gloria al Señor. Son palabras que nos habló Jesús, ¿verdad? Bienaventurados aquellos siervos que estén vigilantes, que no estén dormidos. Amén. Hay otro pasaje en Lucas 21:36. ¿Quién tiene Lucas 21:36, Manolo? Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Hay cosas que van a venir a este mundo, queridos hermanos. Y Jesús nos dice, Getsemaní nos recuerda que es un lugar de vigilancia. Estad atentos, vigilad, ¿verdad?, ante las cosas que están por venir. Así es que, queridos hermanos, vigilemos. Getsemaní es el lugar, queridos hermanos, donde Jesús rindió su voluntad a la del Padre. ¿Y cuántas veces mencionamos el Padre Nuestro, no? Meditamos sobre el Padre Nuestro. No, aunque muchas veces lo repetimos, a mí me pasa algunas veces, estoy tan cansado por la noche que digo, Señor, ahora... Y recito el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro, más que un rezo, es una fuente de meditación. Y hay una parte en el Padre Nuestro donde todos hemos reparado, donde dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también que se haga en la tierra. Y queridos hermanos, Getsemaní nos recuerda precisamente que Jesús estaba diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que tú quieres. Y hermanos, vemos cómo Jesús rindió allí su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Saben? Recuerdo el último domingo, el domingo pasado no estuve, pero el anterior, nuestro hermano pastor, nuestro hermano Francisco, Paco, para los amigos, habló acerca, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Hablándonos, ¿verdad?, de la glorificación de nuestros cuerpos, habló de la voluntad de Dios. Y esto me llevó a mí a pensar, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, sean resucitados o sean transformados, porque en cualquier momento puede venir el Señor Jesucristo y unos pasarán por la muerte, nos dijo nuestro pastor, pero otros serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y de alguna forma me llevó a pensar esto, ya cuando seamos glorificados, ya no tendremos nuestra propia voluntad, sino que seremos personas no solamente que conoceremos, sino que haremos la voluntad de Dios. Y me pareció algo glorioso, queridos hermanos. Y nadie como Jesús en Getsemaní. ¿Qué nos transmite? ¿Qué nos comunica Getsemaní? Getsemaní nos comunica la importancia de que nuestra voluntad sea rendida a la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, es algo que debemos de conocer y de ver verdaderamente cómo se aplica esto a cada una de nuestra vida. Getsemaní es el lugar donde, a pesar de la tristeza y de la angustia, allí nos dice en otro pasaje que hemos leído, si leen los distintos evangelios, ¿verdad?, Mateo, Marcos y Lucas, nos dice que la agonía de Jesús era tal, en el huerto de Getsemaní, que dice que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Queridos hermanos, cuánta intensidad, se estaba muriendo por dentro el Señor Jesús. Su angustia, su tristeza que tanto le consumía, hacía que su sudor fuese como grandes gotas de sangre. ¡Qué gemir! ¿Se imaginan, hermanos? ¡Qué gemir! ¡Cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánta angustia podía haber en nuestro Señor Jesucristo! Pero sin embargo, hermanos, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús fueron estas: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Y me gusta esta palabra que se encuentra en Marcos 14, versículo 36. ¿Hay alguien que lo tiene? Marcos 14, 36. No lo tiene nadie. Bueno, pero es el pasaje donde dice Jesús, Abba, Padre. Y esta palabra, hermanos, Abba, es la palabra cariñosa, amorosa, que los niños decían a su papá, a su padre. Y, hermanos, me hablaba, ¿verdad?, esto de cuánta confianza había en la persona del Señor Jesucristo. ¿Tenía angustia? Sí. ¿Tenía tristeza? Sí, mucha. ¿Estaba en agonía su alma? Sí.
porque su sudor era tal que como grandes gotas de sangre caían a tierra. Sí, pero en medio de todo había un reconocer dentro de Jesús, que para el Padre todas las cosas son posibles, todo. En medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de la tristeza, en medio de todo lo que Jesús estaba sufriendo, había una confianza y una fe en su vida, de que para Dios, para el Padre, todas las cosas son posibles. Y me maravilla, hermanos, cuando pronuncia esta palabra, Abba, la palabra que los niños utilizan amorosamente para dirigirse a su Padre. Padre, estoy pasando por esto, pero yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Y hermanos, ¿cuánto nos transmite Getsemaní? ¿Cuántas cosas nos transmite Getsemaní? Porque nosotros también sabemos lo que es estar en tristeza, ¿no? No dicen muchos que sí. ¿Sabes lo que es estar en tristeza? ¿Y en angustia? A veces un hijo, los abuelos, los nietos, un hermano, un padre, una madre, una enfermedad, algo, y de repente ahí estás, en tristeza, en angustia, porque no sabes qué va a pasar. Pero hermanos, Getsemaní nos transmite, nos quiere transmitir a cada uno de nosotros, nos quiere comunicar la fe que había en el Señor Jesucristo, la confianza. Padre, para ti todas las cosas son posibles. Estoy en angustia, estoy en tristeza, pero para ti todo es posible. Todo es posible. Getsemaní es también el lugar, queridos hermanos, de la fortaleza. Allí envió Dios un ángel para fortalecer a Jesús. Un ángel desde el cielo se lo manda, ¿verdad?, para fortalecer al Señor Jesucristo. Hermano, tal vez tú estás visitando Getsemaní. Tal vez la tristeza, la angustia, el dolor. Pero sabe una cosa, Getsemaní nos transmite algo, que en ese lugar hay fortaleza para cada una de nuestras vidas. Dios viene para fortalecer cada una de nuestras vidas. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, queridos hermanos, nos trae fortaleza para cada una de nuestras vidas. Hay una canción que dice, soplarán los vientos, rugirán los mares, pero yo confío en ti, Señor Jesús, confío en ti. Y Getsemaní, queridos hermanos, por último, el punto que yo veía, es el lugar del fracaso humano. ¿Por qué es el fracaso humano? Pues porque Jesús escogió a tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Le dijo, veníos conmigo a orar un poquito más aparte, que estos se queden aquí, pero vosotros venid a orar conmigo. Y Jesús después, aún así, se distanció para estar solo. Y cuando volvió Jesús, conocen la historia, ¿cómo estaban los discípulos? Durmiendo. Bueno, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Voy otra vez. Se fue otra vez Jesús a orar. Y vuelve, ¿y cómo están? Durmiendo. Ustedes no están dormidos, ¿no? Durmiendo. Es el fracaso humano. Y es que, queridos hermanos, nunca podremos estar a la altura de Jesús. ¡Jamás! Podremos estar a la altura del Señor Jesucristo. Sin embargo, a pesar del fracaso humano, Dios nos hace, por su obra, por cada uno de nosotros, más que vencedores por causa de aquel que nos amó. El poder no es nuestro, no es lo que de alguna forma yo he aprendido, sé hacer, no, se trata de que Dios viene en nuestra ayuda y nos hace más que vencedores. Dormir ya y descansar. Hasta que los despierta y dice, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pero hermano, nuestro fracaso humano en la cruz del Calvario, por eso allí hay salvación, hermanos, hay perdón, hay misericordia, como vamos a ver, para convertirnos, en vez de en vulgares fracasos humanos, ¿verdad?, nos hace más que vencedores por causa de aquel que nos amó. Amén. Así es que, ¿qué nos comunica? Comunicación primera G. ¿Qué nos comunica Getsemaní? Oración, hemos dicho. Y si Jesús tenía un lugar de oración, también nosotros debemos tener un lugar
donde expresemos a Dios nuestras necesidades y nuestros sentimientos. Debemos de tener ese lugar. Getsemaní nos comunica estar vigilantes ante la tentación, ante la segunda venida del Señor Jesucristo. Getsemaní nos comunica algo acerca de la voluntad, de dónde está nuestra voluntad. El salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me es agradable, me ha agradado. Amén. Y Getsemaní nos comunica algo acerca de nuestra voluntad, pero también Getsemaní nos transmite fe y confianza en Dios, para quien todas las cosas son posibles. Getsemaní nos transmite fortaleza, porque mientras que Jesús estaba orando en esa situación, vino un ángel para fortalecerle. Y en ese lugar de la oración encontraremos muchas veces la fortaleza que estamos necesitando. Y también, hermanos, Getsemaní es el lugar de fracaso, convertido en victoria por medio del Señor Jesucristo. Getsemaní nos indica, hermanos, que Dios, en los momentos de angustia y de tristeza, actúa por medio de su Espíritu Santo, dándonos la fortaleza, las fuerzas que necesitan nuestras vidas para, como decía el salmista, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente de aguas. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Pero todo se lo debemos, ¿verdad?, a la obra de Jesús. La segunda G, la segunda comunicación, también empieza por G y es Gólgota. Gólgota. Gólgota es una palabra que viene del arameo, cuyo significado es cráneo. En latín es Calvaria, de donde viene nuestra palabra Calvario, y se identifica con el lugar donde se cree que Jesús fue crucificado, ¿verdad? Gólgota nos comunica algo. Vamos a leer allá en Mateo 27 ahora, hermanos. Mateo 27, los versículos 33 al 56. Yo sé que es una lectura larga, pero bueno, no tenemos mucha prisa hoy, es domingo, y vamos a leerla. Mateo capítulo 27, versículo 33 hasta el 56. Cuando lo tengan, háganme una señal para que todos leamos. Francisco ya lo ha encontrado. ¿Alguien más lo ha encontrado? Amén. Amén. ¿Todos amén? Bien. Dice así: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas,
temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esta es la historia tal y como nos la cuenta Mateo. Pueden leer en el resto de los evangelios, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad?, cómo fue precisamente la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos comunica Gólgota? ¿Qué nos está diciendo Gólgota? Yo veía que lo primero, ¿verdad?, que nos comunica Gólgota es el lugar, el título que han puesto, ¿verdad?, sobre la cabeza de Jesús allá en la cruz. Jesús, el Rey. Y yo digo, no solo de los judíos, sino es nuestro Rey también. Aleluya. Él es nuestro Rey. Y tal vez esto me lleva a hacerme una pregunta. ¿Proclamo yo a Jesús como el Rey de mi vida? Como les decía antes, ¿verdad? No basta con saber historias de Jesús. No basta con que sepamos que hubo un hombre que hace mucho tiempo. No, se trata de conocerle personalmente, de que dejes que Cristo habite dentro de tu corazón y que verdaderamente lo proclames como Rey. ¿Sabes? Tú eres hoy la historia viva de Jesús. Tú eres la historia viva de Jesús. Si alguien tiene que ver a Jesús, es en tu vida. Muéstrale a la gente que Jesús vive en ti. Muéstrale a la gente que modela tu vida y tu carácter, que gobierna tu voluntad, que estás lleno de ese amor que te hace diferente ante tus semejantes. Por eso el apóstol Pablo decía que Cristo se ha formado en cada uno de vosotros. Y de alguna forma, queridos hermanos, Gólgota nos comunica esto: Jesús es el Rey. Y creo que debemos de escucharlo y ponerlo sobre nuestras vidas. Es decir, sí, Jesús es mi Rey, es mi Rey. Saben, hace unos años se levantó un movimiento, ¿verdad?, que decía, sí se puede, sí se puede. Es un movimiento social, ¿verdad?, que hubo hace unos años, no me acuerdo cuánto, pero un movimiento social, que últimamente se repetía en estos eventos deportivos que últimamente ha habido de los Juegos Olímpicos. Y no sé si ustedes vieron el encuentro de Alcaraz con Djokovic, ¿verdad?, de tenis. Y allí la gente, para animar, ¿verdad?, a Alcaraz decía, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y al final no se pudo. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer?, ¿verdad? Otra vez será. Pero esto, ¿verdad, hermanos?, me llevó a pensar esta palabra, ¿verdad? Sí se puede. Dejar que Jesús sea el Rey de mi vida, mostrar que a la gente, ¿verdad?, que Él es el que dirige mis actos, el que controla mi voluntad, el que puedo mostrar su amor en mi vida, en el trato con las personas. Sí se puede. Se puede cambiar de forma de ser. Se puede cambiar. No nos conformemos ni nos dejemos engañar con esas palabras que nos dicen, es que yo soy así, vale. No, esa es la palabra de un derrotado. Pero somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Sí se puede. Podemos cambiar nuestra forma de ser, porque Jesús lo ha hecho posible. Gólgota. Jesús es mi Rey. Gólgota es el lugar de injurias, escarnio, burlas. ¿Alguna vez has sido avergonzado por el nombre de Jesús? A lo mejor basta con que digas, yo los domingos voy a la iglesia. Te miran así, qué caras ponen algunos, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí, sí, y se ríen de ti. ¡Ah, la iglesia! Estás sufriendo lo mismo que hizo Jesús allá en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Cuántas injurias le lanzaban al Señor Jesucristo? ¿Cuántas burlas? Si eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, has dicho, y si el Padre te quiere, pues que te saque de esta situación. ¿Cuántos se burlaban de él moviendo su cabeza? A otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. ¿Cuántas injurias?
tuvo que soportar Jesús por cada uno de nosotros. Hay un versículo que lo resume, Mateo 27, 39 al 44. ¿Quién lo tiene, hermanos? Mateo 27, 39 al 44. José. Y los que pasaban injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, repitiéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados en él. Amén. Fíjense, hermanos, todos, sacerdotes, fariseos, todos, burlándose del Señor Jesucristo, injuriándole, haciéndole escarnio en momentos tan difíciles como es la muerte, ¿verdad? Ojalá que a veces nos tocará visitar a alguien que no nos gusta, pero se va a despedir de este mundo. Cuidemos nuestras palabras en esos momentos y seamos capaces de transmitir algo del amor de Jesús a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos. Hay un versículo más, ¿verdad?, que nos habla de lo que significa Gólgota. Es un lugar de perdón, un lugar de perdón. Lo leemos en Lucas 23, versículo 34 y 43. Manolo, por favor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando fuera. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras de Jesús desde la cruz, antes de entregar su espíritu al Padre. Padre, perdónalos. Gólgota nos transmite perdón. Por eso dice que algunos estaban de lejos. Yo te aconsejo que si tú quieres experimentar el perdón de Jesús, no te conformes con estar de lejos, con juntarte, ¿verdad?, con otros que ya lo han experimentado. Acércate tú directamente a Jesús. Acércate a Gólgota y podrás escuchar las palabras del Señor Jesús de perdón para tu propia vida. Al ladrón de la cruz le dijo: de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Cuando tú te acercas a Jesús pidiéndole perdón, no cabe duda que va a haber un cambio. Hubo un cambio en ese ladrón. Cuando falleció, cuando le rompieron las piernas, cuando falleció, pero fue directamente su espíritu allá al lado de Jesús de Nazaret. Gólgota nos transmite perdón, perdón. Si tú tienes necesidad de perdón, si de alguna forma, ¿verdad?, sientes que tu corazón no está preparado para ese día de la segunda venida del Señor Jesús que hemos hablado anteriormente, ve a Gólgota, porque Gólgota habla del perdón de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Gólgota es un lugar que también nos comunica el desamparo que experimentó Jesús en la cruz del Calvario. En el versículo 46 hemos leído que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, él que había dicho: el que me envió conmigo está. El Padre siempre estaba con él y sin embargo ahora en esos momentos se encuentra sin la protección, sin el amparo del Padre. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Tal vez podemos preguntarnos nosotros. Hermanos, es por el pecado. Porque el Padre vio el pecado de todos nosotros cargado sobre Jesús. Dios es santo y es apartado de todo pecado. Ahora bien, hermanos, Jesús sufrió ese desamparo. ¿Sabes por qué? Para que tú y yo, si es que pasamos por el valle de sombra y de muerte antes de que el Jesús venga, para que no nos sintamos desamparados, sino que nos ocurra lo que nos dice el salmista en el Salmo número 23, cuando dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Quién va a estar? ¡Jesús!
el que se sintió desamparado por causa de mis pecados, pero ahora, ¿verdad?, Él va a estar, cuando pasemos por ese lugar, Él va a estar a cada uno de nuestro lado. Por eso es que no debemos de tener ningún temor, queridos hermanos, cuando nos llegue ese momento, ¿verdad? Porque es el momento de la feliz reunión con el Padre Celestial. Nos causará tristeza tal vez dejar la familia, los seres queridos, pero no temeremos, porque Jesús va a estar con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Jesús, el desamparado por cada uno de nosotros. Gólgota nos comunica, queridos hermanos, cómo Jesús abandona el poder para hacer la voluntad del Padre. Allá, cuando le dijeron, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Lo hemos leído, ¿recuerdan? Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que Jesús podía descender de la cruz? ¿Tenía el poder para descender de la cruz? Hubiese sido fácil, o bien con sus propias fuerzas, o enviando ángeles, le podrían quitar los clavos y lo pudo hacer. La respuesta es sí, podía hacer. Sin embargo, Jesús no lo hizo, porque tenía un motivo. Lo que le sujetaba a la cruz era el amor a nosotros y la voluntad de Dios. Eso fue lo que le mantuvo allá en la cruz del Calvario. Hermanos, qué arrogante me parece esta frase cuando dice que haga Dios algo que yo quiero, que quiere mi voluntad, ¿verdad? Y entonces voy a creer. Te vas a encontrar con muchas personas de esas, así, con muchas, que haga Dios algo. Pero, sin embargo, hermanos, Dios, de alguna forma, ¿verdad?, la voluntad de Dios no está sujeta al capricho de los hombres. No está sujeta al capricho de los hombres. La voluntad de Dios es algo firme, es algo poderoso y es algo de amor. Y queridos hermanos, Jesús lo había demostrado en el huerto de Getsemaní, donde habíamos reparado antes la primera G, antes de llegar a esta segunda G. Allí recuerden cuando le prendieron, no lo hemos leído, pero todos creo que conocemos la historia, como allá Pedro, como un valiente, sale, ¿verdad?, a defender a su maestro, le corta la oreja a uno y bueno, allí se podía haber liado un follón, pero vemos cómo Jesús sana a ese hombre, a ese siervo del sumo sacerdote, a Malco, coloca la oreja en su lugar y le dice a Pedro y a sus discípulos, ¿acaso pensáis que no puedo orar yo al Padre y me daría más de 12 legiones de ángeles que vendrían aquí? Claro que Jesús tenía poder, pero hermanos, de Jesús en Gólgota, en Getsemaní, aprendemos precisamente cómo se puede abandonar el poder para hacer la voluntad, para dejar que la voluntad de Dios sea cumplida. Y hermanos, a veces ha habido muchos misioneros, muchas personas que han tenido una posición importante, eran ricos o habían recibido una herencia y lo abandonaron todo. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios, por ir a predicar el mensaje del Evangelio a sus propios conciudadanos o tal vez a otras personas. Y hermanos, qué importante es esto. Gólgota nos transmite, ¿verdad?, de que la voluntad de Dios no está sujeta al capricho de los hombres. Y por último, Gólgota es el lugar de la confianza también. Es el lugar de la confianza. ¿Por qué? Porque recuerdan el pasaje que hemos leído, dice que Jesús, una de sus últimas palabras, dice que le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y creo que, hermanos, que Gólgota nos transmite esa confianza de Jesús. En momentos difíciles, en momentos duros como eran para la vida de Jesús, pero su confianza, su fe en el Padre Celestial no hicieron mella, ¿verdad?, todo lo que estaba viviendo alrededor, sino que Él manifestó hasta el final, de tal forma que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que, hermanos, ¿qué aprendemos de esta segunda G? ¿Qué comunicación tenemos de Gólgota para resumir? En primer lugar, acerquémonos a Jesús como Rey, como hemos dicho. Las injurias, los desprecios, muchas veces los tendremos que sufrir en nuestras vidas. Pero recordemos,
Nunca sufriremos tanto como sufrió el Señor Jesús por amor a cada uno de nosotros. Nunca. Gólgota es el lugar del perdón. Es el lugar donde Jesús dijo, Padre, perdónales, y donde perdonó a aquel ladrón diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el lugar del desamparo, donde Jesús se sintió desamparado, para que nosotros nunca, hermanos, nunca estemos desamparados. La importancia, Gólgota nos transmite la importancia de hacer la voluntad de Dios. Y Gólgota nos transmite, nos comunica la confianza que debemos tener en Dios nuestro Padre. En tus manos estamos, Señor, en las manos del Padre Todopoderoso, del Dios de amor y de misericordia, que ha tocado cada uno de nuestros corazones, nos ha hecho hijos suyos y ha permitido que estemos aquí en esta mañana alabándole y adorándole. Así que, hermanos, en esta mañana nos quedamos con estas dos Gs. Lo de los teléfonos era un rollo para introducirles a algo que quería comunicarles, pero la primera G, Getsemaní, comunica mucho a nuestras vidas. Gólgota comunica mucho a nuestras vidas. Y no se trata de conocerlo como historia, sino se trata de conocer esas cosas que Dios todavía nos sigue transmitiendo a nosotros a través de su palabra por el Espíritu Santo. Oramos, hermanos. Dios nos bendiga. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.